Reporte 100. David Saucedos, consultor en seguridad, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Quiero saludarte aquí en la Victoria de tus órdenes. La señora Delia Isela Quiroa Flores Valdés cita el caso Colombia, pero aquí en México ya pasó en los 80s, David. El gobierno los juntaba, ¿no? O bueno, no sé si el gobierno, pero los cárteles en los 80 se juntaron para repartirse el territorio y de alguna manera pactar la paz y llevarla en paz entre ellos y llevarla en paz con el gobierno. Esto ya pasó en México, David. En efecto, de allá venimos. De hecho, es frecuente que los grupos del narcotráfico lleguen a acuerdos, entendimientos a efectos de repartirse territorios para poder pacificar zonas, para dividirse rutas. De hecho, actualmente de acuerdo con los reportes de inteligencia que se han emitido, es muy posible que en Michoacán, por ejemplo, haya un acuerdo entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos para poder dividirse el territorio de Michoacán y poder tener libre acceso a los puertos del Pacífico, sobre todo al puerto de Lázaro Cárdenas. Esto es frecuente. En efecto, en la época del PRI era algo más o menos regular que el gobierno federal de aquellos años llegaba a pactos, entendimientos con los grupos del crimen organizado, pactos evidentemente debajo del agua, para avanzar en ciertos objetivos comunes. Se mencionaba en aquellos años de manera insistente, por ejemplo, que el gobierno había permitido la participación del narcotráfico en ciertas actividades como la privatización de algunos bancos, como lo fue Banca Creni, o bien que a cambio de que no comercializaran droga en México, se les permitía el trasiego, es decir, su actividad a condición de que no vendieran droga en México, de todo lo que comercializaran fuera en Estados Unidos. Es decir, siempre ha habido en México ese tipo de pactos y entendimientos. Veo posible, pero improbable, que pueda hacerse bajo la lógica que plantean los grupos de colectivos de búsqueda de personas, en virtud de que la desaparición de personas es una actividad que realizan los narcos no solo por saña o por maldad, sino porque de esta manera evitan ser procesados, llevados a juicio por asesinato, y únicamente son, en su caso, cuando son procesados, son enjuiciados por un tema de desaparición, pero no de asesinato. En tanto que no hay un cadáver, no hay asesinato que perseguir, y esa es la razón por la cual los grupos del narcotráfico están matando personas y desapareciendo los cadáveres. Sí, David, esto que propone Delia es viable, es decir, juntar a los representantes de los 10 cárteles y firmar un acuerdo de paz. Lo veo muy complicado, ¿no? Sí. No veo factible que pueda hacerse una mesa de estas características. Incluso los propios grupos del narcotráfico tienen diferencias irreconciliables, están disputándose los mercados locales de narcomenudeo y las rutas de trasiego hacia los Estados Unidos. No veo cómo pudiera convocárseles que asistieran, que se pactara una tregua. De entrada habría una oposición muy grande. Los primeros en oponerse en ese sentido serían los norteamericanos. En segundo término, hay grupos del narcotráfico que tienen una posición de debilidad y que están cediendo territorio frente a otros grupos de macrocriminalidad. De ahí que la paz normalmente se pacta entre iguales, pero en el bajo mundo del narcotráfico tenemos desigualdades muy marcadas y grupos del narcotráfico en ascenso, que están expandiéndose, y otros que están debilitándose. Sí, esta propuesta que hace esta activista del estado de Tamaulipas ha tenido mucha resonancia, a tal grado de que hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él respalda esta propuesta para pactar con los cárteles. El presidente dice que él apoyaría la iniciativa hecha por la activista de establecer un acuerdo de paz. ¿Por qué el presidente reacciona de esta manera y qué puede hacer el presidente? ¿Los puede convocar el presidente, por ejemplo? Es una vieja aspiración que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lograr que haya una disminución sensible del número de homicidios. La conferencia mañanera, de hecho, en cierto sentido, tiene este origen, es decir, dar una información regular acerca de lo que ocurre en el panorama de inseguridad. Las mesas de seguridad a las que convoca el presidente de manera regular, no solo a nivel federal, sino también en los estados, tienen este objetivo. Me parece que en efecto esta era una
vi esa intención que tenía el presidente al inicio de su mandato, de poder reducir de manera sustancial los homicidios. Lo planteó en alguna ocasión durante la campaña, es decir, dar una amnistía, dar una tregua a los grupos del crimen organizado, y me parece que en cierto sentido también al principio de su sexenio lo intentó, es decir, replegó a las fuerzas federales, a las fuerzas estatales, bajo el esquema y el eslogan que todos conocemos de abrazos y no balazos, pero los narcotraficantes dejaron al presidente con la mano tendida en el aire. Es decir, el presidente sí les extendió esta posibilidad, pero los narcos no le hicieron caso. Sí. Bueno, pues está polémico, esta propuesta es polémica, esta propuesta ha llamado mucho la atención, pero es, como dices, David Saucedo, inviable y muy complicado, muy difícil que se pueda llevar a cabo. David Saucedo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Juan Carlos, un abrazo. Gracias, hasta pronto. Reporte 100.